Hola, 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 buenos días, tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivanquis. Soy Ivanquis, músico, productor musical, cantautor, asesor y consultor en procesos de conciencia. Bueno, a este videoprograma le he llamado Programación de códigos ocultos secretos entre lo legal y el cabal. El cabal, la cábala, el estado profundo, el deep state, la Matrix 3D, el sistema, el establishment, etcétera, son lo mismo y son sinónimos de construcciones arquetípicas alienígenas de paradigmas desde los que imponen realidades muy densas basadas en programas de miedo, corrupción, perversión y deuda. En otras palabras, esclavitud en todas sus formas. Pero ¿sabíamos cómo han articulado la programación del código fuente entre las palabras creencias, conceptos, cabal y legal? Pues les voy a descodificar y a mostrar algo que, si bien es muy siniestro, igual es muy revelador porque te ayuda a quitarte el velo de los ojos de la conciencia, ayudándote a comprender lo profundo de la programación sensoriovisual de código fuente, con lo que comprendes que las palabras son muchísimo más importantes en la construcción de la realidad de lo que la mayoría piensan y obedecen. Porque es que para poder salir de las trampas, primero tenemos que conocer y comprender cómo funcionan sus sistemas, cómo están articuladas, cómo es que nos atrapan en esas redes, ¿cierto? Pues lo legal y el cabal tienen muchísimo más en común de lo que muchas personas pensarían. Bueno, entremos en materia sin anestesia. Siempre nos inculcan que creamos en lo legal, en la obediencia ciega de lo legal, del obedecer las leyes, lo que en principio pareciera lo correcto. Pero divirtámonos un poquito con los secretos que no te han contado del programa de lo legal. Descodifiquemos un poco la creencia programa palabra lexema legal. Mira las imágenes en pantalla y escucha con atención. Esta palabra legal está conformada principalmente por los siguientes dos lexemas. Le, que en código fuente, entre otras, significa presión, y cuidado, porque presión está fuertemente asociado con prisión. Presión, prisión. Pues resuenan totalmente. Pero asimismo, le es un fractal resonador de su espejo el. Una resonancia especular. Mírenlo, le, el. Y le en código fuente significa divinidad, elevado, Dios, con lo que de frente en lo legal excluyen a lo femenino de la divinidad, al alma. Claro, porque lo legal es totalmente patriarcal, pater espiritual, o sea, masculino, machista, dominante y autoritario, etc. Pero además nos dicen que la ley viene del griego legis, y por eso palabras como legislar. Y como bien lo sabemos, una ley entra en vigencia cuando es decretada por el sistema. ¿Y cómo se decreta? Pues por medio de un documento escrito en el que se ordenan unas palabras con una lógica determinada, una forma de sintaxis determinada, etc. Pero resulta que leg, por derivación y aproximación, está asociada, emparentada con la palabra log, con logos. Y logos en código fuente significa palabra. Pero log en código fuente de idioma madre acadio significa torcido, con lo que subliminalmente nos dejan ver que dentro de la ley, legis, de lo legal, han dejado intenciones torcidas que existen entre las palabras con que hacen las leyes, o sea, mala intención, lo que significa que con estas palabras construyeron una sintaxis fraudulenta. ¡Oh, sorpresa! Y ahora vámonos con el lexema gal, de legal. El lexema gal, que en código fuente, entre otras, significa demonio y alimento de diablo. Alimento de diablo. Con lo que podemos ver que lo legal tiene unos significados muy oscuros y ocultos, que actúan como órdenes subliminales con las que manipulan y confunden las conciencias de la humanidad. Aclarando que en esta programación claramente se refieren a esas entidades demoníacas alienígenas, depredadoras y perversas, que adoran e idolatran desde la antigüedad esas gentes del cabal. Sí, esas entidades, Baal, Moloch, Pazuzu, Jehová, Yahvé, Ishtar. Esos dioses aliens que solo saben alienar, esclavizar, depredar a otras razas. Lo que desde siempre todas esas gentes del cabal, por medio de todo su entramado de paradigmas, como las religiones, monarquías, gobiernos, sistemas financieros y militares, de ese muy bajo nivel de conciencia depredadora, nos han vendido como dioses
O sea, usurpan a la verdadera conciencia suprema creadora con otras entidades demoníacas aliens muy oscuras que llaman dioses, lo que cuadra perfecto con la programación sensoriovisual de código fuente de la palabra cabal. Mira las imágenes en pantalla. Pues esta palabra cabal básicamente tiene dos lexemas principales, Ka y Baal, donde Ka claramente significa la energía vital universal y Baal pues claramente es el dios demonio alienígena Baal, fractal de Moloch. Baal, ese demonio dios al que sirven todas esas gentes del cabal. Cabal. O sea, en la palabra cabal nos codifican que aceptemos la orden subliminal de que toda la energía vital universal y por ende nuestra energía vital alma sea para ese dios demonio alien Baal, que no tiene alma. ¿Y esto no le suena igual a la creencia que tanto programan las religiones y lo legal? ¿Que todo es por y para Dios en su nombre? ¿Que ese Dios es lo primero? ¿Guerras en su nombre? ¿Mucha sangre y esclavitud en su nombre? ¿Sacrificios y muerte en su nombre? Lo que obvio es muy perverso. Y además entonces, si todo es para el resto ¿qué? ¿Que se jodan? ¿Obediencia ciega, sumisión, migajas, pobreza y miserias para los demás? Es perfecto. Eso es lo que hacen las religiones y los legisladores, gobernantes, etcétera, de ese nivel de conciencia tan denso. Todo para ellos, intocables, y para el resto solo miedo, ignorancia, migajas, miseria, pobreza, totalmente desvalorizados y esclavizados. Como bastante cruel y perverso el programa legal de su alienante Dios, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la descodificación que acabamos de ver, podemos ver que entre las palabras legal y cabal han codificado, programado y ordenado el significado subliminal de lo legal son las leyes torcidas, corruptas, abusivas, demoníacas, con que ese dios alien Baal castiga, presiona y esclaviza cabalmente a la humanidad a través del cabal, para que legalmente la raza humana sea su legítima esclava y su legítimo alimento. Y por supuesto, muy conveniente que en los estudios oficiales que imponen esas gentes del cabal nos enseñen y programen que las palabras cabal y cabalidad significan hacer lo correcto y exacto a la medida de lo adecuado y conveniente. Y pues claro, eso es a lo que se dedican los y las del cabal, estado profundo, a programar e inducir al colectivo humano para que ayuden a hacer y a sostener lo correcto, exacto y a la medida perfecta que conviene para que se sostenga su sistema de esclavitud basado en todo tipo de deudas. Sistema que impone su dios demonio Baal. ¿Si ven cómo todo cuadra perfecto? Por eso es que mucha gente se ha dejado hipnotizar subliminalmente sus conciencias a través de las religiones, con órdenes subliminales que llaman oraciones, como por ejemplo, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque es cierto que la voluntad de ese Dios voluntarioso, Dios demonio alien, es perfecta. Claro, para que la raza siga así de dormida, de anestesiada, de sumisa y de alienada, sin conciencia ni voluntad propias. Claro, para que se siga dejando de esclavizar. Tan bonito. A esas entidades dioses les encanta generarle sufrimiento a sus borreguitos. Porque es cierto que no se mueve ni una hoja sin la voluntad de ese Dios. Eso nos dicen. Nos quieren hacer creer eso. O sea que es un ser perverso, depravado, sádico, que le gusta tener sufriendo eternamente a los demás, a sus esclavos. Cuando investigamos libremente por nuestra cuenta desde nuestra conciencia propia y despierta, o sea, conscientemente usando nuestro propio discernicierto, buscando en muchas más fuentes, más originales y mucho más fiables que las muy manipuladas de los estudios oficiales que nos han querido imponer, entre otros, los jesuitas, y correlacionamos sensoriovisualmente y contrastamos todo, pues terminamos llegando a estas informaciones que aquí les estoy compartiendo, a estas verdades que son muy diferentes y mucho más coherentes que las que con tanta insistencia de forma abusiva, por falta de conciencia, nos han inducido y programado desde hace miles de años todas estas oscuras entes del cabal, a través de sus diferentes brazos, paradigmas oficiales.
O sea, las monarquías, los reyes y reinas, las religiones, los gobiernos, sistemas financieros, sistemas militares, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas científicos, sistemas masivos de comunicación, etc. Gentes que por falta de conciencia y obvio con mucha torpeza y cinismo se promueven como los amigos y disque salvadores de la humanidad. Tan divinos. Cabe anotar que estas gentes desde la antigüedad, siendo una de sus últimas grandes versiones el Imperio Romano, han adorado y servido a estos perversos bichos demoníacos, dioses alienígenas y entidades interdimensionales, dioses que desde entonces ya tenían preestablecido el programa plan astrológico alienante de esclavización para toda la humanidad. Con lo que de generación en generación todas esas gentes de esos linajes han continuado con la ejecución de ese mismo programa, y que cada vez que una versión de humanidad ha empezado a despertar, comprender y evolucionar más, y por ende alcanzar mayor libertad, por ejemplo con tecnología gratuita de energía eléctrica, civilizaciones en donde las personas aportaban solo un poco de su tiempo para aportar en pro del bienestar colectivo y el resto de su tiempo lo usaban para disfrutar de la naturaleza, para divertirse sanamente y para adquirir más conocimientos, conciencia, salud, bienestar y felicidad. Y que por ello estas gentes del Cabal, dirigidas por sus dioses demoníacos aliens y arcontes como Baal, Moloch, procedían a mover todas sus fichas con programas de miedo y pánico, como por ejemplo con virus, pandemias, catástrofes, diluvios provocados artificialmente, manipulación del clima, guerras, etc., para apretar el botón y así inducir un nuevo reset del sistema, una nueva caída de esa versión de raza humana, un nuevo orden mundial cada vez. Son muchos nuevos órdenes mundiales, como lo podrás ver. Como por ejemplo lo hicieron hace aproximadamente 200 años con Tartaria, esa gran nación que ocupaba bastante territorio del planeta, la cual nunca mencionan en los estudios oficiales de los colegios y universidades. Y por esto mismo es que el Cabal, o Estado Profundo actual, aprovechando el poder de manipulación desde todos los paradigmas de poderes, entre otras, ha construido monumentos que a propósito, por más descarados y perversos que sean, por ley, legalmente, son intocables. Como por ejemplo el monumento de las ya famosas piedras guías de Georgia, en las que descaradamente grabaron textos en varios idiomas sobre losas de granito que claramente representan un dolmen, en donde describen las intenciones de su programa Nuevo Orden Mundial NOM, New World Order, textos en varios idiomas en los que advierten que se debe de exterminar a la mayoría de la población humana para solo dejar vivas a unas 500 millones de personas. Dizque para poder estar en armonía con el planeta, con la naturaleza. Y ojo, lo dicen los dueños que promueven e imponen por la fuerza del uso del petróleo y toda la minería e industrias depredadoras con que contaminan al planeta a más no poder. Como también que los que proponen bajar la población son los dueños de todos los sistemas financieros de deuda. Es que si hoy aproximadamente somos 8.000 millones de personas, entonces es claro el tipo de dioses aliens demoníacos a quienes sirven las gentes de lo legal del Cabal. Como también que donde está ubicado ese monumento de las piedras guías de Georgia, pues muy seguramente hay un importante vórtice energético, un portal dimensional, un cruce de muchas líneas ley, como también accesos a complejos de túneles e instalaciones subterráneas secretas, que es lo que usualmente existe donde estas gentes levantan templos y demás construcciones muy simbólicas, como por ejemplo donde construyeron muchos castillos, templos, mezquitas, iglesias y catedrales, y el Vaticano, por supuesto, el cual construyeron en esa colina encima de un anterior lugar de culto de los etruscos, una necrópolis que era vigilada por la diosa del inframundo llamada Batica. Por eso le llamaron así al Vaticano, porque esa diosa Batica era de una raza reptil draco alada cornuda, reptil con ano, también asociada con el demonio Bant, Batic, Vaticano, lo que cuadra con la múltiple información de las bases e instalaciones subterráneas donde el Cabal interactúa con otras razas depredadoras, haciendo experimentos perversos, por supuesto, y también muchos rituales asquerosos y pervertidos, asesinatos y sacrificios de sangre y de vida de seres humanos, niños, mujeres, hombres y otros animales.
Tal y como desde hace años muchos estudios e investigaciones así lo evidencian, el cabal realmente no es que se haya infiltrado en las instituciones, así lo parezca, en monarquías, religiones, Vaticano, gobiernos, bancos, empresarios, CEOs de grandes multinacionales, personalidades del show business, artistas de cine, Hollywood y de la industria musical, medios masivos de comunicación, sistemas de educación, sistemas de salud, etc. Pues realmente dichas instituciones son precisamente todos los tentáculos del cabal, desde donde siembran y promueven subliminal, simbólica y arquetípicamente todas las programaciones de todas sus prácticas satánicas, como el tráfico, esclavitud y sacrificio de personas, prostitución, pedofilia, esclavitud infantil y sacrificio de bebés, de niños y niñas y de otros animales. Y todo esto del adrenocromo y los rituales en los que esas entidades interdimensionales y alienígenas someten a todas estas personalidades para que éstas les sirvan, y que por obedecerles en contraprestación les entronizan en linajes y puestos de gran poder e influencia, asegurándoles así mucho poder, riqueza y dinero, etc. Pero claro, esto tiene un precio muy alto, ya que literalmente estas gentes pierden casi toda su conciencia, su propia voluntad, dejándose gobernar y esclavizar por dichas entidades divinas. Y por eso es que el colectivo humano, por falta de conciencia, se ha dejado hipnotizar en un estado de sueño profundo muy legal, en el que ha cedido su conciencia, su valor, su voluntad, su poder, su creatividad, su salud, su luz, su alma. En dos palabras, su libertad y su soberanía. O sea, se ha dejado esclavizar legalmente. Todo lo anterior hace parte de la historia oculta del entramado de la programación subliminal sensoriovisual que han codificado en y entre las palabras legal y cabal, lo cual concuerda perfectamente con la descodificación de significados con que inicié este videoprograma, con lo que ya podemos comprender cómo es que estas gentes han diseñado y usado todo su sistema legal, sus leyes, con total cabalidad. Obvio, además incluyendo el poder llevar a cabo, como buenos piratas que son, el robo, el asalto, el atraco, el saqueo, el desfalco y el secuestro de los recursos naturales, de las economías, de los estados, sistemas arquetípicos de paradigmas que evidentemente no funcionan en pro del bienestar de la población. Situación que por haber llegado a un nivel tal de saturación, de corrupción, de ignorancia colectiva, por ello es que este sistema se está derrumbando ante nuestros propios ojos, inventando pandemias, etc. ¿Ya ven cómo todo está correlacionado senso audiovisualmente entre sí? Lo legal, las leyes con el cabal y con estos arcontes y dioses alienígenas. Y simplemente cuadra porque ellos así lo escribieron, ellos así lo codificaron, lo planearon, porque así lo programaron desde hace muchos miles de años estos dioses aliens, para lo cual usan sus estrategias de marketing que llaman profecías, entre otras. Quiero aclarar que cuando en mis videos me refiero a la mayoría de personas, o sea, al colectivo humano o inconsciente colectivo, es porque siento que parte de esas personas del colectivo humano, aun cuando por su enorme inocencia e ingenuidad, ignorancia, tengan sus conciencias bastante dormidas y controladas, asimismo advierto que siento que una parte de estas personas son buenas, son seres humanos originales de buen corazón, pero que desafortunadamente por no tener sus conciencias lo suficientemente despiertas han sido fácilmente manipuladas, engañadas e hipnotizadas por todas las formas de comunicación y programación que el cabal ha usado desde hace miles de años hasta la actualidad. Como bien lo observamos respecto a cómo han operado las grandes cadenas de medios masivos de comunicación que claramente han servido al cabal, al estado profundo, sembrando mucho miedo y no precisamente difundiendo verdadero bienestar para el planeta y para la humanidad y demás especies. Pero volvamos al significado subliminal que mencioné antes, donde, repito, lo legal son las leyes torcidas, corruptas, abusivas, demoníacas, con que ese dios alien Baal castiga, presiona y esclaviza cabalmente a la humanidad a través del cabal, para que legalmente la raza humana sea su legítima esclava y su legítimo alimento. Pero pues ahí no para la manipulación de la programación del código palabra legal, porque si a esto además le agregamos otro significado subliminal que logré descodificar, en donde si separamos y leemos al revés de izquierda a derecha sus dos lexemas principales, le y gal, de legal, pues obtenemos el y lag, el y lag. Y si el, como ya lo dije en código fuente, significa divinidad, Dios elevado, y gal, que en código fuente significa demonio y alimento de diablo,
pero que al leerlo al revés obtenemos lag, pues este lag claramente resuena con lagarto, lagarto, o sea, la raza reptil lagarto, o sea, el dios reptil lagarto. Y que si además vemos que lang en sumerio significa dragón, esto nos confirma que esas gentes de las cortes están gobernadas por perversas leyes draconianas, porque cor de cortes en idioma sumerio significa dragón, y cor en código fuente, entre otras, significa inframundo, enemigo hostil. Y citar en código fuente significa enfermedad, mal, dolencia y cortar, cortar. Entonces simbólicamente todas las cortes son eso, las cortes de las religiones, las cortes de las monarquías, las cortes de los jueces, las cortes de magistrados, las cortes supremas de justicia, la corte de la Haya, etc. Las cortes subliminalmente son el sistema legal draconiano enemigo hostil demoníaco del inframundo, del frío dios alien reptil draco-dragón, por medio del cual nos mantienen por la fuerza dentro de un sistema legal de esclavitud, maltratándonos entre unos unas y otros otras con todo tipo de deudas, leyes, con lo que nos generan dolor, sufrimiento y enfermedad. Entonces, con lo legal del cabal, arquetípicamente buscan cortarnos, dividirnos, separarnos, tanto interiormente los tres cuerpos de la triada original de nuestra conciencia, alma, mente, espíritu, como cortarnos, dividirnos, separarnos nuestra conciencia de nuestro cuerpo físico carnal contenedor, como también cortarnos, dividirnos, separarnos y enemistarnos entre unos unas y otros otras, entre familiares, con la pareja, con los hijos, hijas, con los amigos, amigas, con los socios, socias, con el colectivo humano, para que nunca recordemos que permaneciendo unidos, unidas, nosotros, nosotras somos el real poder creativo, y pues así ellos se queden con todo el poder y total control sobre nosotros, nosotras. Y entonces si Kor en idioma sumerio significa dragón, y Kor en código fuente, entre otras, significa inframundo, enemigo, hostil. Y citar en código fuente significa enfermedad, mal, dolencia y cortar. De estos arquetipos es que vienen creencias, conceptos como la corbata y el corbatín. Esos accesorios de vestir que nos dijeron que eran disque para vernos elegantes y muy distinguidos, pero que en realidad cuando nos los ponemos en el cuello, lo que realmente sentimos, experimentamos al poco tiempo es fastidio, asfixia, incomodidad. Y pues claro, porque es como un fractal de una cadena en el cuello de un esclavo, esclava. O sea, un simbolismo con el que nos controlan, esclavizan y con lo que no nos dejan respirar. Y tiene todo el sentido, porque por eso fue que en esas palabras corbata y corbatín codificaron el lexema cor. Ahora sí entienden por qué con la corbata y el corbatín sentimos una hostilidad, como una especie de enemigo fastidioso oculto en nuestro cuello. Claro, porque nos sentimos como asfixiados, depredados, como que nos falta el aire, ¿cierto? Todo cuadra. Y es que además por algo popularmente también llaman corbata a la costumbre corrupta de que nombran a dedo a un funcionario en un cargo, el cual solo tiene que ir a hacer presencia un par de días del mes al lugar del trabajo e ir una fecha específica del mes a cobrar su cheque de sueldo, pero con la condición de que tiene que darle el tanto por ciento de ese sueldo como comisión a quien lo nombró. Y de ese tipo de corbatas sí que hay en todas las instituciones legales de los gobiernos del cabal y de muchas otras corporaciones. Todo lo anterior significa que en lo legal está codificado un significado extrapolado oculto aún más amplio que nos ordena subliminalmente. Lo legal son las leyes torcidas, corruptas, abusivas, demoníacas, enemigas, hostiles, con que ese dios alien híbrido, draco, dragón, reptil, lagarto, serpiente, Baal, por medio del cabal, presiona, castiga y esclaviza cabalmente a la humanidad, con muchos deberes, deudas, leyes, sufrimiento y enfermedad, para que la raza humana sea legalmente su esclava y su alimento por los siglos de los siglos.
Como quien dice que cuando nos hemos dejado manipular y convencer para que encarnemos una y otra vez en esta densa realidad matriz 3D, realmente como en cada nueva encarnación estos dioses aliens nos han borrado la memoria en el alma, pues en cada nueva encarnación es como si nos hubiesen dicho: amadas almas, bienvenidas al planeta cárcel granja humana de lo legal del cabal, donde al ser legales, inconscientemente aceptan suscribir contractualmente el obedecer ser esclavos de toda forma de deuda legal divina. Maltrato, abuso, corrupción, hostilidad, sufrimiento, enfermedad, etc. Un delicioso baile legal, ¿cierto? Con mucho huepaje. Ya podemos comprender por qué las leyes de lo legal del cabal son tan correctas y puras, tan cabales, como también quienes están detrás de su diseño. Porque es que muchas veces realmente estas leyes nos molestan bastante. Obvio, porque no terminan de convencernos ese tipo de leyes. ¿Cierto que sí? Yo presiento que ustedes también lo han sentido y experimentado. Y claro, esto sucede porque el alma en su estado natural original es totalmente anárquica, o sea, libre. Porque en el reino lumínico de donde provienen originalmente las almas no existen estos perversos sistemas de leyes. Obvio, esto lo sentimos y presentimos solo las personas almadas, que tenemos alma, que somos alma y que estamos suficientemente despiertas. Porque recuerden que no todas las personas que están en este planeta tienen alma. Es más, la mayoría no tienen alma. Por eso solo existen como robots biológicos con una mente y un espíritu, con lo que solo saben obedecer y ejecutar órdenes y leyes, así sean abusivas, pues solo saben obedecer, obedecer y obedecer. No disciernen mayor cosa, no se dan cuenta de. Y es que sucede en nuestras narices. Por ejemplo, ¿por qué crees que muchas personas que han denunciado con pruebas y evidencias suficientes ante las autoridades legales a políticos, religiosos y personalidades, abusadores sexuales, violadores, pedófilos, de un momento a otro dichas víctimas abusadas han sido calladas, desprestigiadas y no en pocas ocasiones absurdamente pasan a ser acusadas y a veces encarceladas? Y más de una vez han terminado misteriosamente desaparecidas o encontradas muertas, tiradas por ahí. Es muy evidente. Claro, porque el sistema legal del cabal tiene dentro de sí el gusano virus alien de la corrupción, de la perversión, de la depredación, de la esclavitud. Ya podemos empezar a entender por qué todo lo supuestamente legal del cabal, del estado profundo de la Matrix 3D, o sea, lo legal de las monarquías, de las religiones, de los sistemas financieros, de los gobiernos y políticos, de los militares, de los jueces, de los fiscales, de las farmacéuticas, de los sistemas de educación, de los sistemas de salud oficiales, de la industria alimentaria, de las industrias petrolera y tabacalera, mejor dicho, de las corporaciones legales del cabal, están legalmente, cabalmente corrupto. Y claro, por falta de conciencia colectiva nuestra, es que hemos permitido ser gobernados por la corrupción de ese tipo de leyes de lo legal del cabal. Pues literalmente hemos sido legalmente esclavizados por las leyes de esos dioses híbridos, dracos, dragones, reptiles, serpientes, lagartos, que nos castigan, presionan y depredan a los humanos con muchos deberes, deudas legales divinas, para asegurarse que, entre otras, seamos su legítima y constante mercancía y alimento. Es una linda programación, muy legal y muy cabal. Comprendamos que debemos cambiar tanto la percepción como muchos aspectos de lo legal de todos esos paradigmas. Debemos hacer un reset total de todas las creencias, porque recuerda que esas gentes verdadera y legalmente tienen es que ser nuestros servidores y servidoras, no nuestras autoridades inquisidoras. O sea, si por ejemplo cambias la idea de autoridad por la de servidores, servidoras públicas, de entrada ya les quitamos mucho del poder errado que les hemos permitido sobre nosotros, nosotras. Y claro, repito, por falta de conciencia colectiva nuestra, o sea, por ignorancia.
Entonces una forma de enviarles luz de forma correcta a esas gentes para que intenten despertar y corregir es que les recordemos amorosamente que ellos están ahí es para servirnos, no para esclavizarnos, porque quienes estén en esos cargos públicos nos tienen es que servir y punto. Como colectivo nos corresponde revisar y replantear muchos temitas de lo legal, incluidos los abusivos sueldos que ellos mismas se han autoadjudicado, dizque legalmente con mucha cabalidad. ¿Cierto que sí? Como lo hemos podido ver, para poder cambiar de raíz la programación de la realidad, o sea, las creencias, que son las que determinan los hábitos, las costumbres, las tradiciones y las leyes, no basta con decir frases que suenen bonito para la mayoría, porque si no se comprende qué entramado de programación de código fuente censo audiovisual fraudulento hay detrás del velo, oculta, usted seguramente seguirá siendo manipulado, manipulada y gobernado, gobernada por mucha de esa corrupción y mala intención que está detrás, mimetizada y secreta como legal. Y por eso lo que nos conviene es hacernos conscientes de todo aquello que ha estado inconsciente por miles de años, para hacernos conscientes de ello. Solo así lo podemos cambiar. Les recomiendo que busquen Génesis 11, la Torre de Babel, en internet o en una Biblia. Ahí nos advierten en la cara la verdadera y cruda intención de los idiomas, con lo que obvio construyen e imponen leyes con sintaxis fraudulenta. Ahora, ¿ustedes creen que por el hecho de que actualmente, agosto 2020, los medios masivos de comunicación oficiales no lo digan, significan que a rajatabla no han iniciado los arrestos y negociaciones con el cabal? En mi opinión, sugiero que debemos leer con mayor atención, conciencia, lo que hay detrás de las palabras, de los eventos, que busquemos y correlacionemos sensoriovisualmente de forma libre, que investiguemos. Quien busca encuentra. Porque asimismo hay que aclarar que el despertar de conciencia está disponible para todas y todos los seres del multiverso, incluido para las gentes del cabal y sus deidades alienígenas. Otra cosa es que se lo permitan ellos y ellas mismas. Pero de todas maneras creo que nos sorprenderán muchas cosas, muchos eventos que sucederán en el transcurso de estos próximos meses del resto de este año 2020, que es muy decisivo, porque es que así está programado astrológicamente para el colectivo humano. Ese programa astrológico se viene ejecutando en automático, mucha tensión y revelación de secretos, de verdades, y seguirá así de tensionante a no ser que como colectivo raza tengamos un salto cuántico de despertar en nuestras conciencias, con lo que podamos transmutar el caos del miedo en valor, comprensión y acciones concretas sin necesidad de pasar por el dolor, sufrimiento. Habiendo comprendido lo anterior, podemos observar que igualmente la programación sensoaudiovisual que han hecho para lo legal y lo ilegal pues son muy similares, porque los códigos fuentes de significados antiguos que usaron para programar ambas palabras, legal e ilegal, pues se basan en sus mismos códigos de programación dominantes que expliqué anteriormente. Y con ese sistema de programación sensoriovisual es que el cabal, a través de sus sistemas legales de programación e educación, es que nos han inducido y saturado los sistemas de creencias extrapoladas que ayudan a sostener cabalmente esta realidad legal de esclavitud. ¿Lo comprendes, verdad? La anterior descodificación de la programación secreta entre lo legal y el cabal está en perfecta coherencia de correlación con la sintaxis fraudulenta de los conceptos leyes divinas, las leyes marítimas, ley del almirantazgo, el atracar y el embarcar, el saquear, las letras mayúsculas, el fideicomisario internacional, el Vaticano, sistemas financieros, los contratos del certificado de nacimiento y de bautismo, la mercancía, el comercio, el movimiento de la mercancía persona por los buques de los tribunales, el envío y movimiento de persona por carga y por los múltiples puertos del planeta, el movimiento de carga, los correos, la oficina postal, las embarcaciones, el dinero, los valores, las personas, etc. Porque para que realmente comprendas la importancia de la información que comparto en este video, tendrás necesariamente que investigar más de todos estos temas, porque todos tienen que ver entre sí, son un lindo entramado. Para terminar, les recomiendo suscribirse a mi canal YouTube Ivankis y dar clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos.
E igual les recomiendo buscar y ver en mi canal YouTube Ivankis los videoclips de dos de mis canciones. Una, Tú eres el hacker de la Matrix 3D Borregumana, y otra, Samsara, como también los videos Patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal conciencia sin parte femenina alma, Historia secreta de la cruz impactante revelación, videos de los cuales ahorita les saldrán en un rato los vínculos por aquí en la pantalla. Y pues de antemano muchas gracias si me ayudan a compartirlos. Y si te sirvió la información, dame un like, un me gusta. Bueno, es todo por hoy. Chao, chao, chao. Un abrazo musiconsciente de armonía, de bienestar para todas y todos. Pero un momento, sin duda, y para terminar en sintonía con lo legal antizo, sí, legal antizo, que nos vemos en el próximo videoprograma. Chao, chao, chao.